Listo, Doc. En primer lugar, lo que tendríamos sería la inflamación, que estaría dividida, o sea, esta fase estaba en conjunto con la parte de la hemostasia, y posteriormente a esto, pues ya tendríamos lo que sería la proliferación, y finalmente me falta una, que sería la remodelación o maduración. Ujú. Listo, a ver, cuéntenos. No se me escuchó, Doc. No, me salí como se pudo haber dado cuenta. No me di cuenta, Doc, disculpe. Les decía que las fases de la cicatrización está principalmente por la fase inflamatoria, en donde se incluye la fase de la hemostasia y la coagulación. Posteriormente tenemos la fase proliferativa y finalmente vendría la fase de remodelación o maduración como tal. Carlita, recuérdanos por favor, Carla Montalvo, ¿cuáles son las fases del nuevo modelo de la coagulación? O del modelo, bueno, no es tan nuevo en realidad, ¿no? Ya, Pero, ¿cuáles son? ya, buenas noches. A ver, es la iniciación, ¿Ya? es la amplificación y la propagación. Listo. Son tres. Jocelyn Almeida, por favor, descríbame desde el miembro, desde la aorta, cuáles son las arterias que van bajando. Solamente la descripción con nombres, nada más. No nos alarguemos mucho en esto. Ya vimos eso la otra vez, así que solo es un repaso. Jocelyn Almeida. No activamos su micrófono, Doc, ahí, ¿sí? Desde la aorta. del miembro inferior, Sí, porque digo desde la aorta. Desde la ya aorta abdominal, ¿ya? venía la ilíaca común, la ilíaca externa, la ilíaca interna, La eh, ilíaca interna, ¿a dónde se dirige y qué irriga? em, la interna se dirige al glúteo y irrigaba el glúteo mayor. ¿Y qué más? Y Estas son las ramas musculares, ramas parietales, pero hay ramas viscerales. ¿Qué vísceras están en la pelvis? las viscerales irrigaban la vejiga, los testículos en los hombres, los ovarios en la mujer y una parte del recto. Eso. Ya, listo. Entonces, la ilíaca externa, ¿qué hace entonces la ilíaca externa? ¿O qué pasa con la ilíaca externa? Porque la ilíaca La externa ya tenemos. externa se hace femoral común. ¿A nivel de qué sitio anatómico? Eh, era por la ingle pasando los ligamentos, el ligamento inguinal. Del ligamento inguinal, ¿cómo se llama entonces? Una vez que atraviesa el ligamento inguinal, ya no se llama ilíaca externa. ¿Cómo se llama? La femoral común. La femoral común tiene un trayecto de 1 a 4 centímetros, más o menos. Y de ahí se divide en dos. ¿Cuáles son? Sara Sofía Zumárraga. Sí, Doc, buenas noches. La arteria femoral común se dividía en lo que es la arteria femoral profunda y superficial. Listo. La femoral profunda, ¿qué irriga? Odalis Brigitte. Lo que son los músculos del muslo. Perfecto. Michael, ¿qué hace la femoral superficial? Ya, la femoral superficial. Mencionaba de que no tenía ramas importantes, pero va a estar en la cara interna del muslo. Eh, Se va a dirigir en el tercio distal, en la parte posterior, y va a formar la arteria poplitea.
Bueno, o sea, sí, sí está bien, pero se va hacia atrás, ¿ya? O sea, está en la cara interna del muslo, la femoral superficial, y en la unión del tercio medio con el tercio distal del muslo se dirige hacia atrás y ya se denomina poplitea una vez que atraviesa una estructura anatómica que se llama anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Listo. Solamente como acotación para aumentar algo más de lo que hemos dicho, las ramas de la femoral profunda se llaman ramas perforantes, las principales. ¿Por qué? Porque perforan fascias e ingresan a la musculatura. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos con la poplitea. Ya, esto sí, Benjamín, vamos, Benjamín. Recupérese. La poplitea. ¿Qué pasa con la poplitea? ¿Cuál es la primera rama que sale de la poplitea? Y de ahí, ¿cómo se denomina? Ya no se denomina poplitea, sino se denomina de otra forma. Vamos. ¿Cuál es la primera rama que sale de la poplitea? Activa el micrófono, Benjamín, no le escuchamos. A ver. Estas se dividían en qué nombre, lo que es el tibial anterior y el tronco tibio peroneo que va a irrigar Estamos lo que hablando de es arterias, entonces se debería decir idealmente arteria. la arteria o La- la tibial anterior que se dirige hacia adelante. Acuérdense que la poplitea está atrás de la rodilla y la tibial anterior tiene que irse hacia adelante para irse a más o menos en el borde anterior de toda la tibia. Por eso se va hacia adelante y se llama tibial anterior y se dirige muy hacia adelante. Y de ahí lo que queda, ¿cómo se llama? De la poplitea. Ya estaría mm, la tibial anterior, ¿qué queda? a ver. En arteria, me acuerdo que era la arteria pedia, doc. No, digamos está la Ya. poplitea, ¿no? Ya dijo que de la poplitea se desprende la tibial anterior. Ya, se desprende esa rama tibial anterior. Y algo, la continuación de la poplitea ya no se llama poplitea. Ahora se llama, ¿cómo se llama? Porque de la arteria tibial anterior ya dijimos que se va abajo y se convierte en pedia. Bueno, ya está bien, Benjamín, hasta ahí. Pero, Tronco tibio peroneo. ya, listo. El tronco tibio peroneo se divide en dos, ¿cuáles son? Esa es la Por lógica. peronea y la tibial posterior. Ya, listo. Entonces, la tibial posterior se palpa detrás del malleolo interno, ¿sí? Ese es el pulso tibial posterior. Verán que insistimos bastantísimo en esto. Esas cosas son las cosas que no se perdona que no sepa. Y la tibial anterior se dirige hacia abajo en la garganta del pie y ya se deja de llamar, pasando la garganta del pie, perdón, se deja de llamar tibial anterior y se llama pedia. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, bueno, como se supone que estuvieron estudiando anatomía y como ya les dije que les voy a tomar y tienen que ir repasando los gráficos, a ver, les voy a poner una pregunta fácil. La aorta abdominal. María Emilia Mamonte. La aorta abdominal. Tiene varias ramas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera rama que se desprende una vez que ha superado el diafragma? Una rama importante. ¿El tronco celíaco? Ya. Después del tronco celíaco, ¿qué pasa? Bueno, vamos con el tronco celíaco. Ya. A ver, Luis Aro, ¿en qué se divide el tronco celíaco? Ya, Doc, el tronco celíaco se dividía en lo que es, estaba formado por lo que es la arteria esplénica, la gástrica izquierda y también por lo que era la arteria hepática común. Perdón, Doc, no le escuché. Listo, ¿cuál es la siguiente rama, Jessica? Ahí sí, las suprarrenales, de ahí venía bajando por las renales y de ahí venía lo que es la arteria mesentérica superior. Llega a la aorta y de ahí venía también lo que es la arteria mesentérica inferior, de ahí vienen las ilíacas común derecha, la interna, la ilíaca externa derecha y luego también la ilíaca interna izquierda. No nos vayamos por ese lado. Entonces, desde la mesentérica superior, sigue para abajo y ¿qué sale? La aorta.
Sí son ramas de la aorta. A ver, O sea, sale el tronco celíaco, la mesentérica gonadal. superior, son arterias más importantes. Ujú. Después de la mesentérica superior salen dos arterias importantísimas, laterales, a cada lado una para un órgano para dos órganos importantísimos. Las renales, Doc. Eso, las renales. Después de las renales, ¿qué pasa? ¿Qué De hay? ahí vienen las arterias gonadales, Doc. De ahí sigue bajando. Las gonadales. Ujú. Bueno. Y de ahí, después de las gonadales, De ahí la mesentérica inferior. Y de ahí sigue bajando y ahí es lo que le decía a las ilíacas. Doc, está apagado el micrófono. Christopher Santos, ¿qué escala aplica para un paciente que no tiene sospecha de trombosis venosa profunda y se va a operar? Escala de Padul. No, Maite Mora. De Padul. La escala de Caprini. Ya, ¿qué escala aplica para un paciente que está en terapia intensiva? Valeria Zurita. Ahí ya me escucha, Doc. Ahí sí sería la de Padua. Ay, se me va. Se me traba la lengua, perdón. Listo. ¿Qué anticoagulante de elección va a darle a una persona que está embarazada en el primer trimestre de embarazo a Litobar? Heparinas de bajo peso molecular, Doc. ¿Por qué no le va a dar Nicole Trujillo warfarina a esa paciente? Ya, Doc, porque la warfarina está contraindicada en el primer y en el segundo trimestre de embarazo, en el primero por riesgo de teratogenicidad y en el segundo trimestre por riesgo de hemorragia. Entonces se va a preferir en mujeres embarazadas la enoxaparina. Nicole dijo parcialmente bien, pero en una cosa se equivocó. ¿En qué se equivocó Richard Tenesaca, su compañera Nicole? En el riesgo que es en el tercer trimestre, Doc, que es el sangrado fetal se puede producir el tercer trimestre. No necesariamente sangrado fetal, sino sangrado materno mismo. ¿Sí? Sí, sangrado materno. Está apagado su micrófono, Doc. Me dan un segundito, ¿ya? Maite Mora. En términos generales, ¿cómo es una úlcera arterial? Las arteriales son, perdón, son dolorosas, con los pulsos no conservados y, y son ¿Son grandes o pequeñas? las arteriales son grandes. Definitivamente no. David Darwin Calvache, ¿cuáles son las que son grandes entonces? Si ya no son las arteriales.
Activa el micrófono. Entonces ellas vendrían siendo las venosas, doc. Bueno. ¿Qué otra característica tiene una úlcera venosa? Aparte de que es más grande, con el dolor, vamos con el dolor. El pulso va a estar presente en estas venosas. Bueno, el dolor. Verán que son cosas generales súper básicas. No, en este no existe dolor, doc. No es que no exista, a veces no tiene un dolor y otras veces es un dolor leve. Puede llegar a ser moderado, pero la mayoría de veces o es leve y es esporádico, ¿sí? No es que no exista, sí hay pacientes que tienen dolor, de hecho hay algunos que tienen algún dolor por algunas circunstancias. Generalmente cuando se infecta la úlcera puede producir más dolor, ¿listo? Pero en términos generales es un dolor leve, esporádico. Puede llegar a ser moderado, intenso realmente no. Listo, entonces. Richard tenés acá. Perdón, no, Richard ya le pregunté. A ver, alguien que no haya hablado, solito del ATC. Daniela ya habló. Nicolalde. Daniela. No, A ver, Daniela. Dígame otra característica de una úlcera venosa. las úlceras venosas iban a ser no dolorosas, eran muy productoras de líquidos y también eran fibróticas y podía haber hiperpigmentación. Bueno, la piel de alrededor se hace lipodermatoesclerosis. Es más, previamente a una úlcera hay lipodermatoesclerosis, que quiere decir lipo, grasa, ¿no es cierto? Tejido celular subcutáneo nos referimos. Dermatopiel y esclerosis, ¿lo que es? Entonces es una esclerosis. Usted le palpa la piel y es dura, endurecida. Acartonada, le dicen en algunos textos para que ustedes tengan la sensación de que van a palpar en vez de una piel normal. Ya, ¿cómo se llama Jacqueline Montes de Oca a la zona que se forma y que cambia de coloración en una zona hiperpigmentada? Hay una zona que puede cambiar de coloración antes de hacerse una úlcera. ¿Y a qué coloración cambia? Si estaba hiperpigmentada una gran zona. ¿Quién se acuerda? Alguien se debe acordar porque yo me acuerdo que con alguien que ya rotó les dije. A ver, se llama, antes de que sea úlcera, es una zona trófica y después se hace blanquecina. Y luego Atrofia. Sí, trófica. Atrofia blanca, no tróficas. Sí, esta parte se llama atrofia blanca, ¿no? Una zona en donde previamente ya hay un deterioro de la piel, es decir, lipodermatoesclerosis con su hiperpigmentación. En algún momento de la historia natural de la enfermedad se puede hacer, no siempre pasa, pero en algunos pacientes sí pasa, que se hace una zona blanquecina. Y en esa zona blanquecina se puede desarrollar una úlcera. ¿Listo? Dígame otra característica de una úlcera. Bueno, ¿cómo curaría en términos generales una úlcera venosa? ¿Qué haría en términos generales para una curación de una úlcera venosa, José Marín? José. Sí, Doc. Perdón, Doc, se me apagó la cámara. Para la curación de una úlcera venosa, lo principal que yo haría sería desbridamiento, Doc. No es lo principal, pero sí hay que hacer. ¿Qué sería principal? También haría la curación con la aplicación de óxido de zinc. Bueno, pero no es lo principal. ¿Qué es lo principal? Acuérdese cuál es la fisiopatología de una úlcera venosa. Hipertensión venosa. Las venas están dilatadas, está soportando mucha más presión de la que deberían soportar. Si el paciente normal de pie tiene una presión de 90 milímetros de mercurio a nivel del tobillo, un paciente con insuficiencia venosa puede llegar a tener una presión de 150 a 200 estando de pie. Entonces, ¿qué hace usted para ayudar a que se produzca una disminución de la presión? El Doc le haría compresión, o sea, le haría una terapia de compresión y vendaje también le haría para... Esto es lo más importante para la cicatrización. Lo más importante. Hoy que usted le ponga óxido de zinc, perfecto, va mejor porque el óxido de zinc seca una úlcera que está
productiva. De hecho, estas úlceras son muy productivas de líquido. Por eso se maneja con óxido de zinc, que es un elemento que hace deseca a la úlcera, ¿sí? Bueno, en términos generales, desde el vendaje multicapa. Puede ser miles de tipos de vendaje, hay un montón de artículos, no tienen idea de qué cantidad de artículos hay, porque alguna empresa saca un estudio de 12 pacientes para sacar al mercado algún vendaje, otra empresa saca un estudio de 20 pacientes, con un vendaje de otro tipo, con otros nombres, con otras medidas, con otras características, y en todo dicen que es lo mejor del mundo, la mejor venda, y que con esa debería curarse para siempre todos los pacientes. Pero son 12 pacientes, o 15, o 20, o 50. Son estudios pequeños, no aleatorizados, son estudios pequeños que no tienen un nivel de evidencia muy elevado, ¿sí? Y que más que nada son netamente financiados por la industria, netamente eso disminuye la calidad del estudio y la credibilidad. Pero de todas formas, sí es verdad que con una compresión bien aplicada, la úlcera va a disminuir de tamaño por la fisiopatología que ya explicamos. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿a quién le toca presentar? A mí, Doc. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Pip. Sí, sí, muy gracioso. Ya, bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Jocelyn Almeida. Mi tema es fístulas arteriovenosas para hemodiálisis y mi tiempo es de 7 minutos. En sí, ¿qué van a hacer las fístulas arteriovenosas? Son la comunicación quirúrgica entre la luz de una arteria y de una vena. Estas lo que van a hacer es permitir el acceso seguro y repetido al sistema vascular y proporcionar un flujo suficiente para administrar las dosis de hemodiálisis. Este flujo debe ser mayor o igual a 300 ml por minuto y también nos va a ayudar a que el paciente tenga pocas complicaciones. ¿En quién está indicado la colocación de estas fístulas? En pacientes que tengan arterias y venas con diámetro ¿A insuficiente. qué se refiere pocas complicaciones? Perdón, ¿me repite su nombre, doctora? Jocelyn Almeida. A que si Porque tienen alguna, como le voy a explicar después, por ejemplo, enfermedad renal crónica o procesos degenerativos, mejore o sea, no les afecte tanto la enfermedad. ya, no nos vayamos por las ramas y no contestemos cosas muy inespecíficas. Tiene que ser bien clara la respuesta. Dijo dos cosas y la una no es cierto, porque usted dijo enfermedad renal crónica o enfermedades degenerativas. Nada que ver. Nada. Digamos que para el GN vamos a hacer hemodiálisis o una fístula. Es una enfermedad degenerativa. No es cierto. Para una artritis reumatoidea vamos a hacer. No. Entonces, ¿a qué se refería? Explíquenos, por favor, y aclare. Enfermedades, a procesos degenerativos que causen enfermedades subyacentes, por ejemplo, un paciente con diabetes. No está bien contestado, no estoy satisfecho con esa pregunta, con esa respuesta. Mejore. Es solo una enfermedad que puede ser causada por múltiples causas, miles. La enfermedad renal crónica. Perfecto. La fístula arteriovenosa se crea. Se hace una fístula, el cirujano lo hace para que por ahí se pueda hacer la hemodiálisis en un paciente con enfermedad renal crónica. Ni siquiera dijimos de enfermedad renal aguda porque para ellos no se hace generalmente fístulas, se coloca catéteres. Entonces, nos estamos refiriendo a que pocas complicaciones de la enfermedad renal crónica. Sí, porque de hecho la creación de una fístula implica múltiples comorbilidades de los vasos sanguíneos implicados, múltiples, porque usted está generando algo antinatural, está uniendo estructuras anatómicas que la naturaleza no unió, y eso genera un montón de comorbilidades dentro de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Ya, siga. Ya, gracias. Bueno, entonces seguiríamos con la clasificación que están clasificadas en autólogas y prostéticas. Protésicas. Protésicas, por favor, Jocelyn. Protésicas. Ya, entonces tenemos en primer lugar las fístulas arteriovenosas autólogas que están conformadas o van a estar hechas por los vasos propios del paciente
Estas se debe esperar mínimo 3 meses para poder utilizarlas, pero si el paciente está en las posibilidades de esperar hasta 6 meses, esto sería lo ideal. Sin embargo, estas fístulas tienen una alta tasa de fracaso del 10 al 30%. Aquí, como podemos ver en el gráfico, les he colocado los lugares donde se puede colocar estas fístulas. No se coloca, perdón. Solamente yo le estoy orientando, no está mal porque mucha gente, incluso médicos dicen que le coloquemos una fístula y nos ponen en las interconsultas incluso colocación de fístula. No colocamos, creamos fístulas. ¿Sí? Ya. Colocar, usted puede colocar un catéter de hemodiálisis, eso sí lo coloca porque es algo que viene de afuera. Pero lo que tiene que hacer es crear una fístula. ¿Listo? Y ya. Entonces, una creación de una fístula, sí. Ya. Entonces, se puede crear la fístula en todos estos lugares. Nos comentaba que se debe empezar a crear las fístulas de la parte más distal a la parte más proximal, debido a que, como les indiqué, estas fístulas autólogas tienen una alta tasa de fracaso. Entonces, si ya fracasa la fístula colocada en la parte más distal, vamos a tener el resto de los vasos disponibles para poder crear fístulas posteriormente. Ya, aquí les he colocado una imagen Está bien, pero está bien, siga. De las fístulas arteriovenosas radiocefálicas, que es con la primera opción que se suele utilizar porque es la más distal, como ya les comentaba. Aquí se puede observar una fístula terminolateral, ya que está unida a la terminación de la vena con la pared lateral de la arteria. Sin embargo, también se puede realizar una fístula arteriovenosa laterolateral, donde se unen las paredes de los vasos. Igualmente aquí tenemos la imagen de una fístula humerocefálica, igualmente es terminolateral. Ya, entonces, ¿cuál es la arteria y cuál es la vena en el primer dibujo que nos presentó? En la primera foto, perdón. Aquí dibujo. está la vena y esta sería la arteria. Igualmente. ¿Y en la foto? Bueno, no veo bien, pero me parece que la vena es la que está más dilatada, la que se va hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Perdón, hacia abajo y hacia caudal, digamos, hacia craneal. Entonces, miren, el gráfico es un poco más claro porque esa posición anatómica, esa fotografía no es tan buena, no sabemos dónde está, qué es arriba, qué es abajo, no se puede distinguir bien, pero en el gráfico sí se puede ver que está la mano. Entonces, noten una cosa, si ustedes unen la vena a la arteria, la vena se va a llevar un poco de flujo arterial y otra parte del flujo continuará al lecho donde tiene que ir, es decir, a los dedos de la mano o a la mano. Cuando usted hace una fístula muy grande, puede ser que se vaya más flujo hacia la fístula, lo cual puede determinar problemas como síndrome de robo. Y obviamente el síndrome de robo significa que se extrae mayor flujo del que podría requerir, del que necesita. Incluso puede llegar a ser patológico y producir dolores de isquemia, síntomas de isquemia crónica, o incluso aguda si es que es muy grande y terminó la fístula. Apenas termina de ser, si es que es muy grande la anastomosis, puede generar un dolor agudo. Entonces, ¿por qué unimos una vena? ¿Cuál es la característica de la vena? Alguien que haya derrotado. ¿Y por qué unimos una vena con una arteria? ¿Cuál es el objetivo? Ya dijo ella, pero quiero que ustedes, los que ya rotaron, alguien diga. Tienen 3 minutos. Que la presión de la arteria va a hacer que la vena se dilate. Eso, entonces se suma presión de la arteria más flujo de la vena. Las dos cosas se combinan y genera una dilatación de la vena. La arteria se dilata, sí, pero muy poco y en bastante tiempo. La que se dilata bastante, en 8, en 12 semanas, es la vena. Sí, e incluso en la misma cirugía, usted mismo le dilata la vena. Pone un catlón, introduce en la vena el catlón, con una cirugía de 10 ml, por ejemplo, y le introduce la solución salina, colapsando la vena. Y si usted colapsa la vena y le pone el catrón del otro lado, el agua va a dilatar la vena. Y de ahí hace lo mismo con un segmento más arriba, apretando la vena y introduciendo agua a través del catrón. Así se va dilatando. De hecho, siempre se hace eso para que la vena ya quede dilatada desde la cirugía misma. Sí, desde la cirugía. Siga, por favor. Ya, seguimos con las fístulas arteriovenosas protésicas. Estas ya van a estar
conformadas por un injerto o prótesis. El material que más se utiliza es el politetrafluoroetileno. Nos decía que esta tiene varias ventajas, ya que se debe esperar menos tiempo, unas 4 semanas, y de hecho decía que las pacientes que están, conformadas por el PTF, que es el politetrafluoroetileno, no se debe esperar para utilizarlas. Tiene una mayor superficie canalizable, ya que estas necesitan Depende, hay algunas prótesis que ya vienen para pinchar apenas termina de hacer la fístula, pero la mayoría no nos gusta de cirujanos de esos porque son demasiado duras. Entonces, para la punción tampoco a las enfermeras les gusta, porque al rato que conectan las agujas a la fístula protésica con esas prótesis que se pueden usar enseguida, son muy duras y el paciente le duele, tienen problemas con la punción. No siempre, no depende del entrenamiento del personal, pero normalmente utilizamos prótesis de PTF sencillas. Para que tengan una idea de los costos, una prótesis cuesta unos $500, $450. ¿Listo? Y puede servir para 2 pacientes, porque el resto que le sobra puede reesterilizar. Si es que no la toca, si es que no le contamina con sangre, obviamente. Usted corta y con guantes estériles y le manda a proceso de esterilización y utiliza solo el segmento que quiere. Entonces, ahora, ya, siga nomás. Ya. Igualmente estas tienen una mayor superficie de canalizable, ya que necesitan por lo menos de 20 a 40 centímetros de longitud y un diámetro de por lo menos 6 milímetros. También tienen una excelente permeabilidad y estas tienen menor tasa de fracaso que las autólogas. Aquí vemos las configuraciones diferentes que pueden tener estas fístulas. Tenemos la recta del antebrazo, donde vamos a tener la radial y la basílica. En asa o en loop, que tenemos la humeral basílica. En curva en brazo, que tenemos la humeral axilar. Y en asa en loop, en brazo, que tenemos la axilar axilar. Sin embargo, de todas estas, la que más se utiliza es la humeral axilar. Esto debido a que esta es una de las arterias más grandes que tenemos, el resto son pequeñas, y como ya les comentaba, es para tener una fístula que funcione correctamente, debe tener un diámetro por lo menos de 6 milímetros, y esta es la que nos ayuda con eso. Pamela Taxi, en esta foto que está ahí, por favor, díganos. No, ok, está claro. Bueno, pero se nota la arteria, ¿no? Ahí está la arteria, en donde hacemos una anastomosis y se conecta a la vena axilar. Bueno, el dibujo no es tan bien representado ahí porque la vena axilar está en axila, no está ahí arriba, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, está muy arriba, parece más bien en la posición de la vena cefálica. Sí, la vena axilar está mucho más abajo en axila, ¿sí? Entonces, y se ve más largo en realidad, es mucho más largo de lo que podemos ver en esa imagen. En tal caso, la idea es que cuando ya está colocada la prótesis o hecha una fístula o creada una fístula, nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, las enfermeras de diálisis, ¿qué hacen? Conectan una aguja en un extremo, ¿sí? Y conectan otra aguja en el otro extremo. O en zonas medias alejadas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Zonas que por lo menos estén a unos 8 o 9 centímetros de distancia. Una aguja entra por aquí, por ejemplo, y la otra aguja ingresa por acá. ¿Qué hace una aguja? Extrae la sangre que está ahí rotando, pero a gran volumen, con una altísima presión. Le mete a la máquina de hemodiálisis, hace su proceso de hemodiálisis, y por la otra aguja que está acá, ingresa la sangre ya dializada. Y ese es el proceso. Por eso se necesita un trayecto largo, porque si usted hace un trayecto corto, la aguja está muy cercana, la que extrae la sangre y la que devuelve la sangre está muy corta, usted va a hacer una filtración de un segmento muy corto y probablemente sea insuficiente esa hemodiálisis. Y por eso es la gran tasa de complicaciones que hay con las fístulas autólogas, porque muchas de ellas en algunas zonas las venas se vuelven estenóticas y a veces las licenciadas se ven en la necesidad de poner agujas muy cercanas la una de la otra. ¿Estamos claros? Creo que me entendieron. Si ponen una aguja aquí y otra acá. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, siga. Entonces, la más usada de las protésicas, como dijimos, es la húmero axilar, que conecta, Pamela, qué arteria y qué vena. Activa el micrófono, por favor. A ver, la húmero axilar conecta. ¿Qué arteria y qué vena?
La arteria, la fístula protésica, que está en el dibujo, que está en el gráfico. ¿Por qué le quité el gráfico? Jocelyn, el gráfico. ¿Sigo? El gráfico para que su compañera pueda contestar la pregunta. Ay, perdón, Doc. Estaba tosiendo. A ver. Doctora Tassi. Ya. O sea, conectan a la arteria humeral. ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Estoy respondiendo. Pero Con respóndeme la bien. vena. ¿Con la vena? Con la vena axilar. Ya, listo. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con relación a lo de las fístulas? No, listo, entonces siga, doctora Jocelyn. Ya, Doc. Igual, eso, leí que decía que siempre se nombra la fístula primero con la arteria y después con la vena. Sí, es verdad, por eso se llama fístula arteriovenosa. Ajá. A veces, incluso nosotros en resultados vasculares invertimos los nombres, pero es lo que se debe hacer, como usted dice. Siga. Ya. Aquí les coloqué el procedimiento quirúrgico de una de las fístulas. En este caso sería la fístula radiocefálica, que nos decía que lo primero que se hace es marcar o saber dónde va a estar la arteria que está marcada con roja y la vena que está marcada con azul. Posteriormente se hace la incisión de la piel y el tejido subcutáneo, se llega a la localización de la vena y de la arteria y se hace la disección de estas mismas. Después, como ya nos explicaba el doc, se realiza una dilatación que se puede hacer con 1.5 a 2 milímetros del dilatador, esto para ver la permeabilidad y como ya nos comentaba el doc. Posteriormente se hace la compresión en el extremo distal y en el extremo proximal de los vasos para detener el flujo y así poder realizar en la arteria la arteriotomía y en la vena la flebotomía. En este caso, como pueden ver, es una fístula arteriovenosa lateral que se va a realizar la unión de las paredes, por lo cual se realizan las incisiones. Una vez que tenemos las incisiones, realizamos ya las suturas. Ya, espera un ratito, pónganle en la diapositiva anterior, por favor. Verán, si ven esas ligas plásticas azules, eso se llaman Bessel loop. Ya, son ligas que usted, una vez que dice que la arteria, las coloca de esa forma. Si es que usted hace algo mal o si es que por algún accidente, alguna situación, se rompe la arteria, en la mitad de las dos ligas, usted tira la liga, tracciona la liga y automáticamente deja de sangrar, porque la arteria se colapsa. En la parte de arriba de la figura número 1 está con un lazo, o sea, la liga está atravesada de esta forma, atravesando la arteria, ¿listo? Y en la parte distal solamente está colocada así como un asa. Obviamente va a ser más efectivo para el extremo si es que la sangre viene de arriba, la forma en donde está, señale por favor, en esa, porque está dada una vuelta a la liga y es mucho más efectivo porque viene por ahí más flujo, pero en la parte distal no es necesario hacer eso porque eso solamente ya es reflujo de la arteria. Y ahí con una compresión muy pequeña, con una tracción muy pequeña, usted ya detiene el sangrado que viene de reflujo y no es de un flujo directo como el lado, como el extremo proximal. ¿Estamos claros? Ahora, esa sonda metálica que ven ahí, que se está metiendo a la vena, puede señalar, eso es de dilatador. Sí, pero normalmente nosotros no usamos dilatadores porque es un poco difícil conseguir y a veces son un poco traumáticos. Normalmente, sí hay que usar, pero se nos ha dicho un poco difícil utilizar. Utilizamos catlones, ¿sí? Los catrones, los de las vías venosas. Introducimos el catlón y comprimimos la vena más de arriba. Señale dónde sería más de arriba la vena. Eso, incluso mucho más de arriba, hasta, por ejemplo, si esa sería una fístula radiocefálica, la compresión sería desde aquí, inyectamos solución salina, después hacemos una compresión acá para dilatar primero esta zona y después dilatar esta zona. Siga. Bueno, realizamos la sutura y nos decía que antes de como que ajustar la sutura debemos dejar que sangre un poco para poder lavar los microtrombos que pueden existir. Acá ya vemos la fístula terminada. Igualmente, si está la fístula bien hecha, decía que va a tener una como vibración o frémito. Y si está bien hecha, le vamos a sumar al paciente 3 años de vida.
Sin embargo, si esta fístula está mal hecha, ya, bueno, la fístula no funcionaría y nos tocaría hacer una fístula en una parte más proximal, por lo cual se le restaría al paciente 3 años de vida. Lamentable y doloroso. Por eso estos pacientes tienen una calidad de vida tremendamente mala. Hay pacientes que usted le hace una fístula hoy y en 3 semanas se tapa. Ni siquiera llegó a desarrollarse, ni siquiera le llegaron a hacer una sola punción. Y de ahí le hace otra fístula, digamos, le hizo una radiocefálica, después le hizo una húmerocefálica en el brazo y tampoco funcionó, se tapa en un mes. De ahí va con el otro brazo. Primero siempre se hace con el brazo no dominante, en general con el miembro superior izquierdo. Y hay pacientes que les pasa eso, por alteraciones de la coagulación, que se van descubriendo en el camino y otras veces quedan desapercibidas y subdiagnosticadas. Entonces, a veces ahí ya le termina acá una posibilidad, otra posibilidad, después le hace acá y acá, después ya va con prótesis para hacer una prótesis entre la arteria y la vena, la arteria humeral y la vena axilar. Y también se tapa. Entonces, cada vez que usted hace, le está restando 3 años de vida, en realidad, más o menos es así, y es doloroso porque normalmente ya no puede usar esas venas que ya se taparon, ya no puede usar. Y esa es una parte bien compleja de la enfermedad renal crónica. Ahí procedemos, en cambio, a colocar catéteres, que es otra complicación porque un catéter es incluso más lesivo para las venas que la misma fístula. Siga. Ya, eso es todo, Doc. Gracias. Ya, gracias, José. ¿Quién sigue, doctores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, José Yechón. José, vamos, José. José. A ver, pregunta para usted. Sí, doctor. ¿En qué paciente va a crear una fístula? En pacientes que Un tienen ejemplo. enfermedad renal crónica. Perfecto. Deme más detalles. Y creamos esta de aquí para poder realizar la hemodiálisis. El beneficio de hacer esta fístula es que se va a combinar la presión de la sangre arterial con el volumen de la sangre venosa, de modo que se dilate la vena. No se vaya por las ramas. Usted estuvo en una fístula, usted vio cómo se hizo una fístula y usted recibió la clase directamente en el quirófano mientras estábamos operando. ¿A quién, le repito la pregunta, a quién le hace una fístula? ¿Qué características tiene el paciente? Les hablé de 2 escenarios. ¿Cuál es el escenario del paciente al que no le coloca un catéter, pero sí le hace una fístula? Ya, eran a los pacientes, por lo general se suelen hacer las 2 al mismo tiempo hasta que se madure la fístula. No. ¿Quién quiere ayudarle a José que estaba distraído en la cirugía? Dijo que sí le gustó la cirugía. ¿Qué fue? Pamela, no, Pamela No, no. eran pacientes que tenían insuficiencia renal aguda, que necesitaban de urgencia una hemodiálisis. ¿Qué le parece, Jessica Gómez, lo que acaba de decir tu compañera? Por lógica. No, doc, era en la enfermedad renal crónica. No en aguda. Ya. Les voy a decir el escenario. Antes de eso, alguien láncese, alguien conteste, porque esto he hablado casi todos los chicos de rotaciones de insistir en esto. Doc, era una fístula, hacemos un paciente con enfermedad renal crónica, pero que esté controlado, que no esté descompensado. Y un catéter ponemos cuando Ya, pero dé más detalles. Está bien. Le ve el nefrólogo y ¿qué le dice el nefrólogo? ¿Qué le calcula? calcula la urea, la creatinina y... Bueno, no le calcula la urea, le hace el aclaramiento de la creatinina. No nos metamos con eso. Le calcula el tiempo más o menos en donde va a necesitar diálisis. Por ejemplo, un paciente le dice, yo creo, señor, que en un periodo de unos 6 meses a 1 año usted va a necesitar diálisis. Le recomiendo que ya se haga una fístula. O le dice, señor, yo creo que en un periodo más o menos aproximadamente, me puedo equivocar, pero más o menos yo como nefrólogo le digo que puede necesitar una diálisis entre 3 a 6 meses. Estamos claros, es decir, el paciente no está con edema agudo de pulmón, con derrame pleural, no está con una hiperpotasemia en los cielos que les dé arritmias cardíacas, no está con riesgo de mortalidad, es decir, no está en una emergencia dialítica. ¿Ya se acordó, José? ¿Quién rotó con usted, José? ¿Quién rotó con usted ese día? Yo, doc. ¿Dónde está? Hable.
¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo. Catherine, doc. Catherine, ya, vamos Catherine, sálvele. Pero, o sea, ya lo que dijo Maite era lo que quería, o sea, lo que preguntó. Ya, O sea, que entonces, en pacientes que en cambio, o sea, ya se encontraban, justamente, o sea, los pacientes que, a ver, es que justo lo que dijo Jos en su exposición es que la fístula arteriovenosa se iba a realizar en pacientes que tengan enfermedad renal crónica sin complicaciones de la enfermedad renal crónica como tal. Entonces, a los pacientes que había que hacerles el catéter venoso central era precisamente a los pacientes con enfermedad renal crónica que ya presentan complicaciones y que, por así decirlo, necesitan de urgencia. Entonces, no van a tener el tiempo suficiente para permitir que la fístula arteriovenosa se madure para poder utilizarle. Entonces, se hace el catéter perfecto. venoso central. Entonces, si el paciente viene hasta con que- hipercalemia, si viene con edema de pulmón, no le va a decir, le voy a hacer una fístula para que la fístula funcione en 12 semanas y poder funcionarle en 12 semanas, porque el paciente se va a morir mañana o pasado mañana. Si usted le coloca un catéter, le puede hacer la diálisis ese mismo momento que le termina de colocar el catéter. Dicho sea de paso, se llaman catéteres de hemodiálisis. Sí son en verdad catéteres venosos centrales, pero hay que definir los términos mejor. Es un catéter de hemodiálisis, porque un catéter venoso central normalmente se conoce como un catéter solo para infusión de líquidos, que es muy delgado y que no sirve para hacer hemodiálisis. Es bien diferente. El catéter para hemodiálisis es súper más grueso por la cantidad de sangre que se necesita para la máquina. Listo, ya. Siga, por favor. Listo, buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Javier Arequipa y mi tema de exposición es catéter venoso central para hemodiálisis. Tengo un tiempo de 4 minutos. Entonces, ¿qué es un catéter para hemodiálisis? Pues este tiene la función de acceder a la circulación sanguínea con el fin de conseguir un flujo sanguíneo continuo y suficiente para facilitar lo que es la hemodiálisis. Entonces tenemos dos tipos de catéteres. El uno van a ser temporal o de corta duración, denominados como no tunelizados, y los permanentes, que son tunelizados. Dentro de los no tunelizados tenemos varios accesos, que son la vena femoral común, que es la principal vena de acceso en este tipo de catéteres. También tenemos... Por favor, Javier, analice lo que acabo de decir porque se equivocó tremendamente. Tal vez de la vena femoral, que dije que es el principal sitio de acceso en este tipo de catéter no tunelizado. Sí. Bueno, según la guía clínica española de acceso vascular, menciona que el acceso para la vena femoral común es el principal o la más adecuada al acceso. Sin embargo, esta tiene muchas complicaciones y es muy molesta utilizarla. Bueno, esto lo explicaba para acá. Bueno, esta no se utiliza tan frecuente, pero es de manera Ya, esperemos un ratito, ya se está yendo, ya se me está tratando de salirse de la pregunta. A ver, ¿en dónde le coloca usted un catéter al paciente? ¿En qué vena? Bueno, tiene varios lugares, pero la más adecuada es la yugular interna. Ya, esa es la vena. Entonces no creemos confusión. No es la yugular común, no, digamos la femoral común, no. Olvídense, hagan cuenta que no escucharon lo que dijo. Disculpe, Javier, pero no. Olvídense. Es lo último que toca hacer, la femoral común, porque se trombosa rapidísimo y casi siempre se trombosa. Y lo malo es que no solo se trombosa la vena femoral común, se trombosa la ilíaca externa. Y a veces incluso hasta más abajo o más arriba de la femoral común. Sí, y a veces toca poner, sí, desde luego. ¿Toca seguir haciendo diálisis con todo y trombosis? Lamentablemente sí. Sí, a veces pasa esto porque ya no tiene yugulares. Pero el vaso de elección, 1 es la yugular derecha, 2 la yugular derecha y 3 la yugular derecha. De ahí vienen las demás otras cosas. ¿Listo? Siga. Sí, perdón la confusión. También tenemos la yugular interna. Bueno, esta se utiliza cuando es difícil canalizar la femoral, pero como lo dijo el doctor, es la más común, es la yugular interna. No se utiliza cuando es difícil de canalizar la femoral. Se utiliza como primera elección. Sí, no es que usted falla en la femoral y de ahí va a la yugular. No, tiene que ir a la yugular derecha. La yugular derecha es un vaso que por acceso venoso, por ecografía, es fácil de pinchar cuando no la han pinchado previamente y cuando no ha tenido catéteres previamente. Imagínense, es una vena que puede medir 1 centímetro de diámetro, 1.5 centímetros de diámetro. Entonces,
si usted utiliza el eco, es una vena grandota, le va a encontrar grande y le va a pinchar con mucha facilidad cuando cuando el paciente, repito, no ha tenido venas previamente catéteres. Ya, siga. Ya, y tenemos por último la vena subclavia, que esta, bueno, tiene mayor riesgo de complicaciones mecánicas, especialmente lo que son estenosis y trombosis. Ya, dentro de los catéteres tunelizados, de la misma manera, tenemos los mismos accesos, la yugular interna, la femoral, la subclavia, y también se dice de la cava inferior. En estos gráficos tenemos el acceso de lo que es a nivel de la femoral. En este gráfico tenemos... Pero solo lea el gráfico, porque ahí está clarito. Temporales o de corta duración, también llamados no tunelizados. ¿Quiénes son los no tunelizados? Los que tienen acceso a la vena yugular interna, la vena subclavia y la femoral. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar estos? Estos se pueden utilizar por menores de 2 semanas. Esos ya los explico por separado en la siguiente diapositiva. Bueno. Ya, entonces las Ahí voy a características... disculpar bastante con usted, pero siga para ver. Sí, perdón. Ojo que en la guía, páseme la guía, por favor, la parte específicamente donde me dijo que la femoral común es del vaso de elección. O tal vez le entendió mal, no sé, pero quiero leer esa parte porque quiero saber por qué se generó tanta confusión. Ya, entonces. Bueno, ya, entonces aquí dentro de las características de los catéteres no tunelizados, tenemos que las ventajas de la utilización de este tipo de catéter es que tienen una colocación rápida, también nos produce un trauma mínimo y no precisan una ecografía guiada. Dentro de las desventajas que tenemos... Esperen un ratito ahí. Las guías recomiendan hacer con ecografía. De hecho, si usted por mala suerte le pone sin ecografía y alguien le quiere hacer una demanda porque el paciente se le muere porque no le pinchó la vena, sino le pinchó la arteria, y por mala suerte también le pinchó la arteria subclavia, y además cuando hizo la punción se perforó el pulmón y se muere el paciente porque lesionó las 3 cosas. Entonces, por esa razón, es mejor hacer con eco. Que se puede hacer sin eco, por supuesto. Por décadas se ha hecho sin eco. Hay mucha gente que lo sigue haciendo, pero lamentablemente se está arriesgando mucho desde el punto de vista legal. Sí. Sí, en lo que leí de la guía decía que los tunelizados, aquí se precisaba más la utilización de la ecografía. Esto tenía una medida muy importante debido a que reducía el riesgo de complicaciones con la utilización de este tipo de técnica. En cuanto a, bueno, siguiendo con los no tunelizados, lo que es la desventaja es que tienen mayor riesgo de infecciones. Como le dije, tiene un uso máximo de 2 semanas. Dentro de las indicaciones que podemos utilizar este tipo de catéteres son en aquellos pacientes con deterioro reversible de la función renal, en pacientes con enfermedad renal crónica no diagnosticada que requiere hemodiálisis urgente, o en aquellos pacientes que la hemodiálisis peritoneal ha fracasado. Listo, esperen un ratito, verán. Los catéteres no tunelizados sí se puede usar por más tiempo. Se puede usar, de hecho, hasta por 2 meses. Sí, y de hecho se hace eso. Si es que el catéter se tapa, se le cambia y se le coloca otro catéter. Pero, ¿qué se hace normalmente? Si el paciente viene en falla renal aguda, es decir, está con una emergencia dialítica, que ya me entendieron, ¿no? Hipercalemia, edema pulmonar, edema de miembros inferiores, alteraciones electrocardiográficas por el potasio y otras cosas que puede tener el insuficiente renal descompensado en forma crónica, reagudizado en forma aguda, o cualquier mecanismo que sea, usted puede colocar el catéter, le coloca el catéter, digamos, hoy, y hasta que el paciente esté mejor en unos 3, 4 días o una semana, usted ya le crea, le hace una fístula, y de tal forma que cuando ya cumpla la vida útil el catéter, es decir, en 8 semanas o 2 meses, le retira el catéter y la fístula ya se puede puncionar. Entonces, esa es la idea general. Así se debería proceder con un paciente de insuficiencia aguda. Y siempre hay que tratar de hacer fístulas primero antes de que la ocasión de catéteres. Por eso, si es que el paciente crónico se hace una fístula, ya no necesita una colocación del catéter, porque ingresó planificadamente y organizadamente sin emergencia dialítica a su proceso de hemodiálisis. ¿Estamos claros? Ya, siga.
Ya, ahora las características de los catéteres tunelizados, pues Regrese la diapositiva, las dos anteriores a esa, por favor. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, permanentes o tunelizados, también está la yugular interna, también está la femoral, y ahí lo que aumenta es la vena cava inferior y ya no está la subclavia. Estos catéteres son un poquito más gruesos generalmente, aunque pueden ser del mismo diámetro, y son más largos. ¿Ya? ¿Por qué se llaman tunelizados, Javier? porque utilizan un instrumento que sirve para propiamente tunelizar, por así decirlo, con el fin de realizar un túnel subcutáneo a nivel de la guía que vamos a utilizar aquí para la canalización de este tipo de catéter. Listo. Y bueno, bueno, entonces las características de los tunelizados, como les dije, tienen las ventajas de proporcionar mayor flujo, menos complicaciones, uso de periodos mayores a 2 semanas. Bueno, aquí también es importante recalcar nuevamente el uso de la ecografía, que según la guía, como les dije, reduce las complicaciones. Y las indicaciones serían en los casos de que se haya agotado o tiene imposibilidad de usar una fístula arteriovenosa, también en aquellos casos con miocardiopatía grave, con función ventricular izquierda deprimida, en los casos de hipertensión arterial crónica asociada a trombosis repetidas de una fístula arteriovenosa. En cuanto a lo que es la técnica de inserción, pues bueno, lo principal que debemos realizar es identificar el lugar de inserción para este tipo de catéter. Aquí podemos identificar lo que es la vena yugular interna, la vena subclavia, y bueno, más en los miembros inferiores, la femoral. Bueno, entonces una vez identificado lo que es la vena que vamos a acceder, bueno, en este caso he tomado lo que es la subclavia, pero no es el sitio ideal para insertar, pero para el ejemplo lo he utilizado. Sin embargo, bueno, sí, es que según la guía me había confundido, pero sí tengo la técnica de introducción en la otra. Verán, para las exposiciones les sugiero que primero se lean algún artículo de revisión y de ahí hagan la presentación cuando tengan muchas dudas. Ya, siga. Ya, entonces aquí. Porque las guías terminan siendo confusas y usted no va a poder sacar una guía. O hay artículos que hacen comentarios de las guías, también pueden usar esos. Ya, entonces, bueno, aquí les he colocado un video en donde nos identifica la vena yugular interna. Bueno, aquí la identificamos a este nivel, que es el triángulo de Sedilov. Bueno, para identificarla, lo que debemos realizar es girar la cabeza en sentido contrario a lo que vamos a realizar la punción. Entonces, a este nivel encontramos lo que es la vena yugular interna. Realizamos una antisepsia en el lugar de la punción. Esta la vamos a realizar con clorhexidina a 0.5%, en donde esta se ha comprobado que puede disminuir el riesgo de infecciones. Una vez también teniendo en cuenta que ya debemos estar con el equipo de protección personal, realizamos también aquí la punción a este nivel, en donde introducimos una jeringa hasta llegar al sitio de la inserción del catéter. Aquí aspiramos un poco, nos decía, para saber si nos encontramos al nivel de la vena, y seguimos aspirando un poco para saber si nos encontramos a este nivel. Una vez identificado el nivel de la vena, lo que realizamos es, como vimos en la imagen, desprender la parte del tubo de la jeringa con el fin de introducir una guía. Esta guía nos servirá para llegar alrededor de la vena cava superior. Esta es la guía. Entonces introducimos con el dedo esta parte, bueno, por la aguja, para llegar al nivel de la vena cava superior. Esta guía se mantendrá aquí permanente hasta llegar, bueno, hasta que exista una oposición, es decir, hasta este nivel llegamos, retiramos lo que es la aguja y se queda aquí la guía. Entonces, de aquí con un bisturí, lo que hacemos es tratar de abrir un poco la parte de donde se introdujo esta guía, con el fin de introducir lo que es el catéter.
Entonces aquí ya a través de esta guía introducimos el catéter hasta llegar al sitio de la vena cava superior y de esta manera introducimos y ahí queda introducido el catéter. Está bien, es la técnica de Seldinger, ¿ya? Se utiliza igual para una vía venosa central, la misma técnica, solamente que se cambian los dispositivos un poco. Ahora, todos los que tengan un esfero a la mano, ¿tienen un esfero a la mano? Los que tengan un esfero a la mano, tengan una idea más o menos que el catéter que le va a ingresar al paciente a la yugular es del diámetro de un esfero. El dilatador es de ese diámetro, el catéter es un poco más pequeño, pero para el paciente es una cosa traumática a veces. Sí, entonces, miren, háganse en este ejercicio y vean qué significa algo de este diámetro introducir en la vena. Ahora, cuando usted hace bien las cosas y el paciente es primera vez que se coloca una vía para hemodiálisis, un catéter para hemodiálisis, perdón, las cosas van bien, pero hay pacientes que tienen 10 catéteres, 8 catéteres, 3 catéteres, y la vena ya está súper estenosada. Entonces, a veces usted ya obtiene sangre, pero la vena está tan fibrótica que el momento de pasar la guía pasa donde tiene que pasar. Pero cuando mete el dilatador, usted siente que se perfora así, se siente clarito que perfora músculo y tejido celular subcutáneo fibrótico, porque previamente ya estaban catéteres ahí, entonces ya la piel es fibrótica. Y lamentablemente, algunos pacientes, cuando usted hace esto, la guía se sale del sitio y puede perforar incluso el pulmón, o la misma aorta, el arco aórtico, el callado aórtico, o los troncos denominados venosos. Lamentablemente puede pasar eso. Y se constituye una emergencia tremendamente grave, ¿no? Porque el paciente se puede morir en minutos. Entonces, por eso es mejor hacerlo por guía ecográfica. E incluso con la guía ecográfica puede pasar esas situaciones. Por eso el paciente tiene que estar bien informado de las situaciones que pueden acontecer y sobre todo la prevención de las enfermedades es clave. El control de la hipertensión, diabetes y todo lo que usted ya sabe. Bueno. Listo, Javier. ¿Quién sigue? Yo, Doc. La tunelización también es un poco complicada, ¿no? Porque se utiliza un elemento, creo que Gómez, la doctora Gómez. Sí, aquí estoy, Doc, Carolina. Carolina. Usted estuvo ahí hoy no. Usted vio la Sí, colocación. Doc. Sí, yo estuve ahí. ¿Qué le pareció? O sea, sí le dije que me pareció un poquito o sea, un procedimiento traumático por lo que se tiene que introducir el tunelizador y perforar la piel. Por ejemplo, el doc le había puesto le había inyectado lidocaína en todo el trayecto. Igualmente la paciente sí se quejaba, le dolía y se movía. Que por ejemplo, en esta parte de aquí del cuello, sobre la clavícula no hay como que mucho tejido y el doc tenía que pasarle por ahí el tunelizador, entonces sí, y tampoco había mucho tejido donde inyectar la lidocaína, entonces sí era complicado. Listo, y el tunelizador es un dispositivo metálico, es un fierro, ya. Es así, lamentablemente es así. Y es súper feo tunelizar. Lamentablemente, la mayoría de veces tienen que hacerse con el paciente despierto, porque cuando el paciente siente mucho dolor, esta parte es dolorosa a veces, por las situaciones que ya explico, a veces no hay dónde poner bien la anestesia, pero a veces el paciente siente todo lo que se está haciendo, por más de que no le duela, siente que algo le está introduciendo acá, y es en el cuello, o sea, por esa parte es la parte que a veces no les duele, pero sí sienten toda esta situación que usted comentó. Pero el rato de la guía, cuando algo está mal, el paciente le dice, me duele en el pecho. Y entonces usted regresa a la guía y vuelve a meter la guía para que se vaya por el sitio adecuado. Idealmente esto se hace en sala de hemodinamia con arco en C, cuando se ponen catéteres tunelizados. Pero hay a veces condiciones en las que no tiene acceso a esos equipos y se lo puede hacer así también. Sobre todo en pacientes que no son tan funcionados como esta señora. Ella tenía un catéter de no muchos días de evolución, la vena no estaba tan estenótica, no estaba fibrótica, no estaba de un diámetro de lo que normalmente les dije que puede medir 15 milímetros,
en esos pacientes fibróticos la vena mide 3 milímetros, 2 milímetros, y a veces definitivamente mejor ni intenta. Se va para la yugular del lado izquierdo. ¿Listo? Digamos. Ya, buenas noches con todos. Mi nombre es Catherine Aulestia y vamos a hablar sobre enfermedad venosa crónica, la parte introductoria de definición, epidemiología y demás. Y el tiempo de exposición es de 5 minutos. Entonces, bueno, como una definición, aquí les he puesto un gráfico en la parte izquierda para que vayamos guiándonos. Vamos a definir a la enfermedad venosa crónica como una situación patológica de larga data que se deriva de alteraciones tanto anatómicas como funcionales del sistema venoso y está caracterizada principalmente por la incapacidad funcional del retorno venoso. Entonces, aquí tenemos en el gráfico cómo normalmente debería suceder esto de las válvulas, de la bomba, que ya les voy a explicar más adelante, que van a producir como consecuencia un flujo normal de sangre, ¿no? Entonces, en la epidemiología, para no irnos muy a fondo, pues este va a ser una patología más frecuente en mujeres, aproximadamente el 70% de los pacientes que consultan son mujeres. Va a tener picos de incidencia de 40 a los 49 años en las mujeres y de 70 a 79 años en los hombres. Sin embargo, aquí cabe aclarar que las poblaciones de estudio están como que limitadas a como grupos, ¿no? Aquellas que se limitan con anomalías leves como las telangiectasias, las venas reticulares. Después de esto está la población con venas varicosas no complicadas, que tengan pueden o no tener reflujo troncal, como la de la safena mayor, o la insuficiencia venosa de larga duración. De modo que para esto va a ser conveniente que estratifiquemos el estudio de las anomalías venosas de esta forma, recordando que estos subconjuntos van a representar niveles variables de gravedad de la enfermedad en un espectro de una misma patología. Pasando a la fisiopatología, las válvulas venosas y la bomba venosa, que depende la bomba venosa de una contracción muscular adecuada y válvulas venosas competentes, son las dos principales determinantes del flujo venoso. Cualquier alteración en alguno de estos niveles, adicional a esto puede haber una trombosis venosa o una obstrucción venosa que no sea trombótica, van a ser situaciones que elevan la presión venosa, generando cambios a nivel anatómico, fisiológico, histológico, con una consiguiente dilatación de las venas, cambios en la piel, ulceraciones, que ya hemos visto, ¿no? Un ratito hasta ahí. Entonces, regrese, dice función de bombeo muscular inadecuado. Entonces, para que ustedes tengan una idea y para que no se duerman porque esto está demasiado largo, párense todos, pónganse de pie. Todos, de pie. Todos. Ya. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. A las bombas musculares nos referimos cuando usted se pone de pie. Hay varias bombas venosas que hacen que la sangre suba. Entonces, una de las bombas venosas está en la planta del pie y se llama plantilla venosa de Lehrs. Todos pares. Incluso la persona que está exponiendo. ¿Ya? Si usted da un paso, si usted camina, esa bomba venosa, esa plantilla venosa está conformada por múltiples venas en la planta del pie. Cuando usted da un paso, se vacían y la sangre asciende. Da el paso y del otro lado pasa lo mismo. ¿Qué pasa en la pierna que ya dio un paso? Se elevó la sangre en contra de la gravedad. Nos ayudó la plantilla venosa de Lehrs. Pero lo más importante son las venas musculares de la pantorrilla y los músculos de la pantorrilla. Porque los músculos de la pantorrilla hacen una compresión muy importante en las venas musculares. Me refiero a las gemelares y a las soleares. Y eso hace que la sangre ascienda un poco más. Eso ayuda un montón. Junto con la función valvular, estas bombas musculares son las que colaboran para que no exista hipertensión venosa en condiciones fisiológicas. Listo, ya siéntese más. Entonces, hay otra bomba que es la bomba respiratoria. ¿Qué pasa cuando usted toma aire con el diafragma? Si toma aire, mucho aire, el diafragma desciende porque la cavidad torácica se llena. Pero cuando usted exhala, ¿qué pasa? En la pared, todo el tórax se encoge. ¿Y quién gana? El abdomen. Y ese es un movimiento más que ayuda a subir la sangre. Sí, el movimiento respiratorio, la respiración, hace que también actúe la circulación venosa en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces, si es que ponemos un ejemplo sencillísimo, si un paciente tiene una artrosis por una, no pongamos una artrosis, tiene una patología de la articulación del pie del tobillo, ¿sí? Y está con limitación en forma crónica,
el paciente no puede hacer bien el paso y eso simplemente puede ser generador de reflujos, ¿sí? Y de edemas, porque no está activando ni bien la bomba muscular de la planta del pie, ni tampoco la bomba muscular de la pantorrilla. Siga. Ya, entonces, esto ya les había mencionado. Ya. Entonces aquí en cambio para explicar la fisiopatología está un gráfico de más o menos todas las anormalidades que suceden de una forma esquemática, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recordar que entre cada válvula y válvula, es decir, entre estas cosas amarillas que están aquí, que obviamente ya son las válvulas dañadas, entre válvula y válvula va a haber varios compartimientos que tienen la finalidad de fraccionar la presión de forma que en la parte más distal no sea tan elevada. Pero cuando existen alteraciones anatómicas, como por ejemplo el daño vascular o de la pared de la vena, se producen cambios que se van a resumir básicamente en que hay un aumento de presión que se transmite hacia atrás del sistema venoso superficial. La trombosis como tal va a destruir las válvulas, lo que va a dar lugar a la persistencia de la hipertensión venosa, incluso si se llegan a recanalizar las venas trombosadas. La insuficiencia venosa crónica como tal también está asociada a que haya un menor número de válvulas por unidad de longitud. Esto va a contribuir a presiones venosas más altas, convirtiendo todo este ciclo en un círculo vicioso. A medida que las venas profundas y superficiales se distienden con el exceso de volumen, la distorsión anatómica de la pared del vaso va a producir más insuficiencia valvular al mismo tiempo. Por otro lado, también está la pérdida de la constricción refleja de las arteriolas precapilares en este tipo de pacientes. Como resultado, los grandes aumentos de presión venosa se van a transmitir directamente al sistema capilar superficial. Entonces, como la hipertensión venosa está asociada con una reducción en la tensión de cizallamiento, esta disminución va a ser detectada por las células endoteliales, lo que va a promover la liberación de células inflamatorias en la pared de la vena y las válvulas promoviendo la inflamación local con el daño consiguiente que esto genera. Además de estos cambios en la pared venosa, como por ejemplo la variación en el grosor de la pared, aumento de colágeno tipo 1, la disminución del tipo 3, el hecho de que hay una degradación en la matriz extracelular por la expresión de las metaloproteinasas y la reducción del número de células musculares lisas es lo que hace que debilite la pared del vaso y pueda conducir a una dilatación venosa anormal, a una permeabilidad vascular anormal y a un edema. Entonces, como pueden ver, son muchos los mecanismos que nos llevan al final a tener una alteración en la permeabilidad vascular y también con la consiguiente migración de líquido pero que va a progresar de hecho a posterior a una migración ya de fibrina y de elementos de la sangre como glóbulos rojos y leucocitos. Es básicamente de lo que se trata la fisiopato. Y por último, los factores de riesgo van a estar asociados, igual tiene mucha relación con la epidemiología, pacientes mayores de 40 años con antecedentes familiares de trombosis venosa profunda, principalmente en mujeres, también pacientes que hayan tenido antecedentes de trombosis venosa profunda a repetición, pacientes obesos, sedentarios, pacientes embarazadas y el uso también de anticonceptivos. Y eso sería todo, Doc. Listo. Bueno, entonces solamente como para completar lo que usted dijo de la fisiopatología, entonces si ya salen a la matriz extracelular, glóbulos rojos, glóbulos blancos, se hace un proceso inflamatorio en el intersticio, en la piel, en el tejido celular subcutáneo. Y eso es lo que provoca liberación de hemosiderina, la ruptura de los glóbulos rojos y los fibroblastos y los macrófagos hacen la función correspondiente. Tratar de fagocitar y la fibrosis posterior. Entonces eso es lo que determina daños en la piel, la lipodermatosclerosis en realidad, y favorecen con el tiempo a la hipoxia, finalmente a la ulceración. ¿Listo? Sigamos. ¿Cuánto tiempo tenía Catherine? 5 minutos, Doc. ¿Quién sigue? Yo, María Emilia Bamonde, ya le comparto. Me van a perdonar, pero esta clase va a ser de 2 horas porque perdimos la hora del feriado, así que nada que hacer. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es María Emilia Bamonde y voy a presentar la segunda parte de la enfermedad venosa crónica que corresponde a las manifestaciones clínicas y la clasificación SEA. Entonces, en las manifestaciones clínicas, los síntomas que el paciente va a referir principalmente van a ser el dolor, cansancio de las extremidades, la sensación de pesadez, los calambres nocturnos, también sensación de palpitaciones, sensación de calor, prurito e incluso la sensación de hinchazón, aun cuando la extremidad a simple vista no parezca edematosa.
toda esa sintomatología va a ser mucho más intensa al final del día y va a tener un alivio al elevar las extremidades y con la movilización de las mismas. Entre los... Me repite, por favor. Solamente enumere los... Ya. Está el dolor, sensación de cansancio, pesadez, calambres nocturnos, palpitaciones, sensación de calor, prurito y sensación de hinchazón. Bueno, las palpitaciones no son tan frecuentes, ¿no? Entonces, claro, eso van a ver en la consulta lo que los pacientes dicen. Y no solamente es dolor en la pantorrilla, sino dolor en las venas. Ojo que muchos pacientes le dicen, doctor, me duelen las rodillas, me duele el tobillo, me duele el pie. Entonces, si le duele el tobillo debería ser el médico que ve eso. Si le duele la rodilla, igual. La patología venosa no produce dolores en esos sitios. ¿Sí? ¿Puede producir dolores en las pantorrillas? Por supuesto que sí. En las venas, sí. Pero en las articulaciones de los dedos, en el pie mismo, en la planta del pie, no. Y peor en las rodillas. Y eso es consulta todos los días. Sí. Ya, en cuanto a los signos que vamos a observar en estos pacientes, vamos a dividirlos en, primero podemos observar telangiectasias, estas van a ser vénulas intradérmicas o subepidérmicas de aproximadamente 1 milímetro de diámetro con esta característica de color rojizo y se las puede conocer también como arañas vasculares. Las Más venas que reticulares son rosadas. Sí, y de hecho están escritas como rosadas, no como rojizas. Bueno, de hecho ha puesto una foto poco habitual, pero bueno, en tal caso son rosadas, sí. Y luego tendríamos las venas reticulares, estas van a ser de mayor calibre, de 2 milímetros de diámetro, con una coloración azulado verdosa, y como su nombre indica, estas van a tener una disposición en forma de red. Y las varices o venas varicosas, aquí estas van a ser de 3 milímetros o más de 3 milímetros de diámetro, y el trayecto de las mismas va a ser tortuoso. Bueno, eso van a ver en la consulta todos. Sí. Otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar va a ser el eczema, donde encontraremos eritema y descamación de la piel, la atrofia blanca, donde van a ser un patrón en forma de estrella, lisos, de color blanquecino y con característica de esclerosis, que normalmente va a tener un halo hiperpigmentado. La hiperpigmentación, como ya nos mencionó también el doctor, esta se va a dar principalmente por la liberación de... por la liberación de eritrocitos y con ello también la lisis de los mismos y la liberación de la hemosiderina. En la lipodermatoesclerosis, aquí tendremos que es una inflamación crónica localizada, también se encontrará fibrosis y en sí podemos decir que es el engrosamiento tanto del tejido dérmico y subdérmico, entonces se va a manifestar clínicamente como un engrosamiento de la piel que se encuentra adherido a los planos profundos. Y también podemos encontrar el edema y la corona plebectásica, que esta va a ser un patrón en forma de abanico donde confluyen varias venas. Tanto la corona plebectásica como la lipodermatoesclerosis son consideradas manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica avanzada. Renal. Y la clasificación SEAP está a su sigla. Enfermedad renal crónica. Perdón, enfermedad venosa. Y la clasificación SEAP, esta en sí va a sus siglas a significar la C clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de fisiopatología. En la C tendremos 7 clases que van desde 0 hasta 6. Entonces, en la clase... La C, ¿qué es? Repita todo otra vez, por favor. Solamente la C, E, A, P. C de clínica, E de etiología, A de anatomía y P de fisiopatología. Jonathan Collago, a ver, repita. C. Tenemos la C que es de clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de fisiopatología. Soledad Pazmiño, repita. Ya, doc. Es la C de clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de fisiopatología. Nicole Trujillo. Ya, doc. La C de clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de fisiopatología. Odalis Brigitte. La C de clínica, la E de etiología, la A de anatomía y la P de fisiopatología. Todos activen los micrófonos. Todos. Si no, ya están durmiendo. Ya le vi aquí que está durmiendo. A ver. 1, 2, 3, C. Clínica. Etiología, A de anatomía y P de fisiopatología.
Verán que en el examen se saben olvidar, dejan en blanco. Y la P está clarita, la E está clarita y dejan en blanco. Pero bueno, esperemos que solamente el típico promedio es más o menos un 10% no conteste esta pregunta, a pesar de que hemos repasado y vamos a repasar otra vez. Diga. Ya. La clase 0, aquí encontraremos que no existen signos visibles o palpables. La clase 1, presencia de telangiectasias o venas reticulares. Clase 2, varices tronculares, que también tiene una subclasificación, bueno, un subtipo que sería el 2R, venas varicosas recurrentes. La clase 3, presencia de edema. Clase 4, signos cutáneos, que en esta también tendremos 4A, 4B, 4C. La 4A, pigmentación o eczema. La 4B, lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. Y la C, corona plebetásica. En la 5 tendremos la úlcera cicatrizada. La clase 6, úlcera activa. Y 6R, que sería úlcera activa recurrente. En etiología podemos clasificarle si sería congénita, primaria o secundaria. Por anatomía, si corresponde a venas superficiales, profundas o del sistema perforante, y fisiopatológicamente si es debido a reflujo, obstrucción, reflujo y obstrucción, o sin causa determinada. Acuérdense que una obstrucción, por ejemplo, puede ser el resultado de una trombosis venosa profunda hace 20 años que no se recanalizó bien la vena porque el paciente nunca supo que tuvo trombosis, no le diagnosticaron, o porque a pesar de que se recibió el tratamiento, no se recanalizó la vena, entonces tiene reflujo y a veces tiene también obstrucción parcial o obstrucción total, pero la mayoría de veces es una obstrucción parcial nomás. Listo, entonces la fisiopatología de ley necesita la ecografía para ver si tiene reflujo u obstrucción. La anatomía también, porque se sabe del eco. Con el eco usted puede saber si es que es del sistema profundo o superficial. Sin el eco es un poco difícil. Aunque con cierta experiencia lo puede lograr, definitivamente es con el eco. Y la etiología, bueno, eso es un poco más fácil, ¿sí? Secundaria, por ejemplo, hay pacientes que tienen trombosis venosa profunda y salen varices en compensación a lo que no puede subir la sangre por el sistema venoso profundo. Eso sería una secundaria. ¿Listo? Una congénita, por ejemplo, hay una malformación que se llama síndrome de Klippert-Trenaunay-Weber, en donde hay varices desde el nacimiento, ¿sí? Y tienen otras cosas adicionalmente, una pierna grande y ausencia del sistema venoso profundo, pero tiene varices desde el nacimiento. La mayoría de veces es de etiología primaria, ¿sí? Que son las típicas varices que tiene el primo, el tío o algún conocido. Sigan. Ya, y en la imagen se vería las clases desde la 1 hasta la 6, y ya, eso es todo. Entonces, lo que sí quiero que sepan es la C, ¿no? Bueno, y todas las demás también. Entonces, parte del objetivo es lo que tienen que saber. Entonces, para acordarse es más fácil empezar por la C6. C6 es una úlcera activa. C5 es una úlcera cicatrizada. Antes de una úlcera cicatrizada tiene que haber lipodermatosclerosis, todos los cambios de la piel. Entonces, se llama C4 cambios tróficos, sí, cutáneos. Cambios tróficos, ahí sí cambios tróficos cutáneos. Y el C3, antes de los cambios tróficos hay edema porque primero empieza a salir líquido. El C2 es lo que deberían saber todos, C2 es varices. Entonces, C1 son reticulares y venas telangiectasias. C6 serían, como les dije, úlcera activa, C2 varices. Esas dos cosas no pueden olvidarse. Sí, siga. Bueno, mi nombre es Daniela Bautista y tiempo de exposición es de 5 minutos y yo les voy a hablar sobre el tratamiento clínico de la enfermedad venosa crónica. Pásale, por favor. Ya, bueno, voy a empezar diciendo que cuando la enfermedad venosa crónica no es tratada adecuadamente, con el transcurso del tiempo, esta puede afectar de manera drástica la calidad de vida del paciente y también puede tener repercusiones fatales, ya que las personas con enfermedad venosa crónica van a tener un mayor riesgo de padecer trombosis venosa profunda que la población general. Y bueno, y debido a esto hay mayor riesgo de trombosis venosa profunda, es decir, que luego va a haber mayor riesgo de que pueda existir una muerte por embolia pulmonar. Entonces, aquí radica la importancia del tratamiento clínica de la enfermedad crónica, ya que no solo va a aliviar la sintomatología, sino que también evita la progresión a un estado donde ya afecte la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces es importante también recalcar que el tratamiento clínico no va a curar la enfermedad, pero sí va a disminuir la sintomatología y también evita que progrese a estadios más avanzados. Entonces, para el tratamiento clínico de esta enfermedad, lo vamos a dividir en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, las medidas de alivio venoso
Son indicaciones que se sugieren para evitar la hipertensión venosa de las extremidades en personas que tienen factores de riesgo de enfermedad venosa crónica o también pacientes que ya fueron diagnosticados con enfermedad venosa crónica. Entonces, las medidas de alivio venoso que las guías nos recomiendan bueno, son evitar o corregir el sobrepeso o la obesidad, ya que estos van a aumentar la presión intraabdominal y así va a aumentar la presión sobre la vena cava inferior y consiguiente el resto de venas en las extremidades inferiores. También se debe evitar el sedentarismo, realizar actividad física como la natación y la bicicleta, que involucra el movimiento de la musculatura de los miembros inferiores. También realizar ejercicios que mejore el retorno venoso. Tenemos medidas físicas posturales. Entonces, las guías nos recomiendan que haya un reposo con elevación de los miembros inferiores a nivel del corazón durante 15 a 30 minutos. Se puede hacer varias veces al día. Entonces, así se puede reducir la sintomatología y también el edema. También se recomienda la elevación de los miembros inferiores durante el descanso nocturno. Esto puede ser entre 20 a 25 centímetros y resulta efectivo cuando ya son etapas avanzadas donde se necesita reducir el edema para que el día siguiente se pueda colocar medias de compresión elástica. También se debe evitar prendas ajustadas, evitar el uso de tacones. La hidroterapia puede calmar los síntomas, las duchas con masajes y con agua fría debido a que estos producen vasoconstricción y con eso ayudan también a disminuir la sintomatología. Se debe corregir el estreñimiento debido a que esto produce aumento de la presión abdominal. Se debe evitar también exposiciones prolongadas al calor en las piernas, evitar hábitos tóxicos, se debe evitar la bipedestación y la sedestación prolongadas. Aquí incluyen las profesiones como los guardias de seguridad, los maestros o los cirujanos que ellos tienden a desarrollar enfermedad venosa crónica. Se debe cuidar la piel y también detectar de forma precoz las heridas. Y bueno, también tenemos aquí las medias de compresión. Pásale, por favor. Ya, qué bueno. Ya, espera un momentito ahí. Entonces, esto de las profesiones sí es medio importante porque hay gente, por ejemplo, un factor de riesgo importantísimo son los policías y los pacientes, los panaderos, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo de un paciente que, bueno, en una pregunta de algún examen les dice, y les ponía que me pongan la etiología y les hablaba de un panadero que había tenido una hospitalización hace 30 años por una fractura de la cadera y había estado hospitalizado por 6 meses y desde ese entonces tiene una asimetría en el miembro inferior que tuvo la fractura, que fue el miembro inferior derecho. Entonces, en ecografía se encontró un reflujo y una obstrucción parcial en la vena poplitea. Entonces, y este paciente era panadero. Y le señale cuál es la etiología. ¿Qué le parece la etiología? ¿Cuál es la etiología? La etiología sería debido a que el paciente pasa en bipedestación. No, etiología. C, clínica. Etiología. A, anatomía. La etiología. ¿Sería primaria o secundaria? Sería, ¿O congénita? sería secundaria. ¿Secundaria qué? Sí está bien, pero ¿secundaria qué? Sería secundaria la bipedestación. No. Le digo que en el eco le digo que en el eco hay un reflujo y además hay una obstrucción parcial de la vena poplitea, la etiología. O debido a obstrucción. Bueno, ya dijo la respuesta era primaria, secundaria, congénita. ¿Cuál es? Ya dijo esa respuesta, ¿no es cierto? Secundaria. Secundaria. ¿Pero secundaria qué? A secundaria la cirugía que tuvo. No, secundaria probablemente a una trombosis venosa profunda antigua que le dejó una secuela trombótica. Y en la P de fisiopatología, ¿qué le pondría? Sería debido a obstrucción. Y reflujo. Obstrucción. Entonces, verán que el caso estaba, o sea, no es complicado, ¿no?
ya, si es que ustedes, ya pasamos la clase de secuela post-trombótica y dijimos que es la secuela después de un trombo. Y les dije, típicamente en pacientes que han estado largo tiempo hospitalizados o con fracturas. Sí, que no se habían diagnosticado previamente trombosis, pero que todo daba para que tengan una secuela, es decir, una asimetría, un antecedente de una hospitalización prolongada o de una cirugía antigua, y que han pasado varios años. Entonces, la E de etiología en este caso sería secundaria, y la P de fisiopatología sería, otra vez, Obstrucción y reflujo. y la A de anatomía, La A de anatomía sería por las venas, a ver, si por las profundas. ¿cuál? La poplitea. La poplitea, listo. Entonces, no irán a poner como puso el compañero. Bueno, el alumno de ese entonces. Etiología, panadero. Y la P de fisiopatología, panadero. O sea, para él no había reflujo, ni obstrucción, ni nada. O sea, era porque el paciente era panadero. Entonces, nada que ver, ya les queda un poco más claro lo de la clasificación SEAP con este ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Jacqueline Montes de Oca. Entonces, un paciente con unas varices típicas que no ha tenido Varices antecedentes de lo que mencionamos. Varices normales, varices típicas que no ha tenido trombosis ni infecciones prolongadas. ¿Qué le pondría de etiología? Primaria. Eso, primaria. Perfecto, ya. Sigamos. Ya, listo. Entonces, bueno, como les mencioné antes, tenemos a las medias de compresión. Entonces, estas medias no son solo el pilar fundamental en el tratamiento no farmacológico, sino que también son el pilar en el tratamiento clínico de esta patología. Las medias de compresión se van a recomendar de manera individualizada para los pacientes que tengan enfermedad venosa crónica y bueno, esta se usa de acuerdo con la etapa clínica de la clasificación SEAP y bueno, las recomendaciones son las siguientes. Entonces tenemos que para C2 va de 18 a 21 milímetros por mercurio, de C3 de 22 a 29 y de C4 a C6 va de 30 a 40. Entonces, las personas que tengan, y también hay que destacar que las personas que tengan factores de riesgo profesionales como trabajos que, como les dije antes, que requieran de bipedestación o de sedestación, que sea prolongada por mayor a 5 horas, o también pacientes con sintomatología propia de enfermedad venosa crónica, pero que no tengan síntomas de la enfermedad. Previo descarte de una patología osteoarticular, se debe recomendar medias elásticas que tengan un grado de presión de 22 a 29 milímetros de mercurio. Pásale, por favor. Ya, bueno, ahora les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Entonces, para el tratamiento farmacológico se pueden usar medicamentos flebotónicos. Bueno, aunque la evidencia no es suficiente para apoyar su uso, pero a pesar de esto se puede usar en casos para manejar, en casos de manejo subjetivo y funcionales de la enfermedad venosa crónica. Esto es en sí para aliviar los síntomas como la fatiga, el cansancio, los calambres, las piernas cansadas, la pesantez, el edema, y también para pacientes que tengan enfermedad venosa crónica donde la cirugía no está indicada, o también como un coadyuvante en pacientes que sean sometidos al tratamiento quirúrgico. Entonces, los fármacos que tenemos aquí son las castañas de indias, la diosmina, que es la fracción flavonoide micronizada purificada en dosis de 500 miligramos cada 12 horas. También tenemos el doble... Escúchame un ratito, la diosmina no necesariamente es micronizada purificada. Así que hay diosmina, simplemente diosmina, y también diosmina que está micronizada. Obviamente se prefiere la micronización porque se supone que hay una mejor absorción intestinal, pero aumenta los costos. Más o menos el costo de una tableta o del costo de una tableta de 1000 miligramos que se da una vez al día, por ejemplo, de un medicamento que se llama Daflón, que usamos un montón y que ustedes también les van a visitar cuando ya sean médicos, de ley les van a visitar, porque ese medicamento tiene tiene muchísimo poder en cuanto a la economía porque se vende un montón. Se llama Daflón, viene de 1000 miligramos y le puede dar una vez al día si estamos hablando de enfermedad venosa crónica. Pero también vienen en tabletas de 500 miligramos que le puede dar 2 veces al día. Vienen en sobres de 1000 miligramos que también le puede dar una vez al día y que son líquidos.
Esa es una de las medicaciones más usadas en el mundo. ¿Qué es lo malo? Que el Daflón, al ser una compañía que tiene tanto poder, ya les había dicho, que tienen hasta una revista y publican información y artículos que lamentablemente tienen mucho sesgo. De todas formas, a pesar de todo, hay estudios también que sí beneficia, que demuestran que sí beneficia, pero al alivio de síntomas, no revierte la enfermedad. Y eso es lo que la publicidad engañosa no dice, porque vemos, por ejemplo, del Benastat, que no es diosmina, sino es otro componente, que dicen que piernas sanas, o sea, da la sensación de que usted se toma las pastillas y se van a revertir las varices y ya no necesita nada más, y no es así. Simple y sencillamente alivian los síntomas. Y un poco el edema. Sí, con la cicatrización de las úlceras sí ayudan también en alguna medida, pero no totalmente. ¿Estamos claros? Entonces, otro medicamento que podemos usar y que de hecho se está usando bastante es la hidrosmina. Tiene menos evidencia, pero lo malo es que se da 200 miligramos 3 veces al día. Y sí se ve un efecto más rápido con respecto a la diosmina, porque la diosmina se demora 15 días en empezar su efecto que el paciente lo pueda sentir. Es bastante tiempo. En cambio, la hidrosmina actúa muy rápido. En 2 días el paciente ya siente un efecto muy importante. ¿Qué solemos hacer? El primer mes darle, por ejemplo, hidrosmina, y el segundo mes en adelante ya le podemos dar diosmina. ¿Listo? Solapando en una semana para que el paciente pueda tener el grado donde ya va haciendo efecto la diosmina. Sí, pero recuerden que solamente para el alivio sintomático, no más. ¿Qué es lo bueno de estas medicinas? Que son generalmente derivados de cortezas de frutas cítricas, por lo tanto, no generan mucha toxicidad hepática y muchos efectos adversos. Realmente son bien tolerados y hay gente que vive años con estas cosas. Siga. Bueno, como dijo el doc, bueno, hay que mencionar que los medicamentos van a carecer de evidencia de beneficio a largo plazo comparado con pacientes que no los usan. Pero al contrario, el beneficio es a corto plazo debido a que la eficacia de estos medicamentos van a disminuir a medida que se prolongue el tratamiento. Esto ocurre más o menos a partir de los 3 meses donde va a disminuir la eficacia. Para finalizar, se debe tener claro que en el tratamiento farmacológico no sustituye las medidas, las medias de compresión y en pacientes que ya tienen úlceras venosas está indicado el uso de la pentoxifilina en dosis de 400 miligramos vía oral cada 8 horas hasta que cicatricen las úlceras, pero aquí no se justifica su uso en pacientes que tengan una clasificación en el CEAP menor de 6. Entonces, exclusivamente para la úlcera, la pentoxifilina, lamentablemente es un medicamento que está entrando en desuso y ya no es tan fácil conseguir. Pero tiene un poquito mejor de evidencia que la diosmina. Sin embargo, les cuento que alguna vez hicimos una revisión para ver de los fármacos y nos dimos cuenta que los estudios de la pentoxifilina estaban hechos en la década de los 80. Y desde esos años se mantenían en las guías esos estudios para la recomendación. Y son estudios que realmente si hoy se lanzaran al mercado ni siquiera serían considerados para ninguna recomendación, porque son demasiado básicos y con demasiado sesgo. Pero así son los medicamentos. A veces cuando ya ingresan ya no salen y siguen publicándose estudios súper antiguos como referencias de los metaanálisis o de los estudios nuevos. Sí, porque definitivamente estudios nuevos de esos medicamentos, incluso de las heparinas de bajo peso molecular, ya no hay muchos, porque esos se estudiaron, por ejemplo, en la década de los 90 y los 2000, el inicio de los 2000. Entonces ahora ese es un gran inconveniente, ¿no? La historia. Sigamos. Daniela es, ¿no? Sí, doc Daniela Bautista. Ya, chévere, siga. ¿Quién sigue? Y doctor, una pregunta. Siga, dígame. Paciente que tiene varices y que en un principio refería que le quemaban las piernas, usa las medias de compresión, pero con las medias de compresión ahora refiere que tiene frío, que están helados los pies. Entonces, ¿es normal? ¿Está mucha presión o a qué se debe? Bueno, de hecho, alguna de la contraindicación de las guías, primero, de las medias, siempre tiene que ver que el paciente tenga pulsos o que tenga un índice tobillo-brazo más de 0.80. Algunos dicen más de 0.90. Está bien, no nos peleamos. Entonces, en algunos pacientes, la adaptación a las medias es súper baja. Me refiero a que muchos pacientes se sienten incómodos, les da sensación de pierna, les da edema, se les hace torniquete, les da dolor, les molesta más que les ayude. Y eso pasa en 50% de los casos. Y lamentablemente terminan abandonando el tratamiento. No hay una buena adherencia y lo abandonan. Generalmente se producen en adultos mayores. En cambio, hay otros pacientes que vienen y se sienten con las piernas mucho más livianas y siguen usando. Las medias de muchos pacientes pueden generar picazón, entonces siempre hay que mandarles de hidratar la piel
antes de colocarse las medias y de noche cuando ya se retire. ¿Listo? Y sí, hay pacientes que refieren disestesias, parestesias y ese tipo de cosas con el uso de la media. Pero ahí viene el objetivo. Si es que usted le palpa pulsos y no ve que hay un problema arterial, no se tendría que preocupar mucho por esa sensación de frío, a menos que sea realmente muy molesto para ese paciente y probablemente le tenga que suspender las medias. Es lo malo de esta enfermedad. Sí, otra situación es que no se puede usar en muchos pacientes generalmente que tienen sobrepeso y obesidad, y como ustedes ya vieron una consulta los que han ido, por lo menos de 50 o 60% de pacientes que van con varices tienen sobrepeso u obesidad. Es altísima la tasa de pacientes. Y al paciente se le pide que baje de peso, un 10% lo logra. El 90-80% no bajan ni un gramo después de 4 meses que se les hace control, ni un kilo, digamos. Entonces es difícil el manejo porque ya entendido por la fisiopatología, por la compresión de la vena cava, que es más difícil, incluso la cirugía no tiene a veces se complica un poco porque la cirugía no llega a ser tan efectiva en pacientes con este tipo de obesidad y mucho menos del uso de medias. Si las medias ya de por sí son apretadas, a pesar de que les dan medias de talla ancha, no les va tan bien a las personas que están con sobrepeso u obesidad. Siga. Siga, Darwin. Active su micrófono. ¿Qué pasó? ¿Sí me Ya, escuchan? no, sí, no me aparecía el icono del micrófono. Ya, esta es su segunda presentación ya. Sí. Ya, bueno, buenas noches, mi nombre es Darwin Calvache, el tiempo de exposición es 6 minutos. Aquí vamos a continuar con el tratamiento, pero ya quirúrgico, en el caso de la enfermedad venosa crónica. Tenemos aquí como tratamiento quirúrgico la safenectomía. Bueno, ¿en qué consiste esto? Esto va a ser un procedimiento quirúrgico en el cual se liga y se extirpa la vena safena. Bueno, como sabemos, esta es la vena que cruza por todo el miembro inferior, por la cara anterior e interna, desde el dorso del pie, llegando hasta la ingle, donde va a terminar drenándose o drenando en la vena femoral. Dentro de estos tratamientos quirúrgicos existen otros adicional a este, pero este es como considerado el o estándar o el más común que se ha venido llevando a cabo. Entonces, ¿qué va a consistir esto? Esto, como les dije, consiste en extirpar por completo las venas safenas, tanto internas como externas. Tiene como un principio básico la extirpación de los segmentos venosos considerados como insuficientes. Perdón. Entonces, cuando la insuficiencia venosa procede de la vena safena interna o de la vena externa, se va a extirpar quirúrgicamente. Esto se va a realizar de la siguiente manera, que va a ser realizando una ligadura de la vena en la región de su desembocadura en el sistema venoso profundo, que es en el callado a nivel de la ingle o conocido también como el hueco popliteo. Entonces, además El callado también se de llama mejor unión safenofemoral, ¿no? El callado, unión safenofemoral. ¿Ya? Y asimismo también sus colaterales. También es necesario ligar todas las colaterales para así evitar las recidivas en este caso. También se realiza una disección y la ligadura de la vena. Colaterales que están a nivel de la ingle, ojo. Sí, exactamente. Las que están en todo el muslo, esas no les vamos a ligar, esas se arrancan con todo y ven. Ya, sí. Y entonces también se va a realizar la disección y la ligadura de la vena a nivel malleolar. Esta extirpación, esta aspiración se va a realizar con un dispositivo que se llama fleboextractor intraluminal, esto va a través de todas va por una incisión, de una incisión hacia la otra, y va a permitir también así seguir el trayecto de la vena desde el pie hasta hacia el muslo. Utilice los dibujos, porque usted tiene dibujos, pero no los está usando. Y ese es un problema que yo les dije desde el inicio, incluso está escrito, creo, en sus indicaciones de las exposiciones. Sí, o sea, como le está indicando aquí, el dispositivo este es el fleboextractor, que es el dispositivo con una forma de alambre, que en un extremo también se coloca una especie de olivas para extraer la vena por arrancamiento, una vez que ya se ha hecho las incisiones en los dos extremos. Se hace la incisión en los dos extremos. Bueno, creo que tiene más diapositivas ya, listo entonces. Sí. Solo una consideración, es preferible no hacer una incisión en el malleolo, sino en el tercio medio de la pierna o en el proximal. Con eso se evita
la neuropatía del nervio safeno, que se produce en un 30% o 20% de casos y es molesto para el paciente porque a veces solo tienen anestesia, no importa mucho, o hipoestesia, no importa mucho, pero otras veces tienen disestesias crónicas de muchos años de evolución porque le lesionó el nervio safeno. Sí, porque le cortó el nervio safeno, porque le arrancó el nervio safeno junto con la vena. Entonces, eso está reservado exclusivamente cuando la vena está insuficiente hasta abajo, pero la gran mayoría de veces la safena es insuficiente solamente hasta el tercio proximal de la pierna o hasta la rodilla, entonces se saca hasta donde está insuficiente. ¿Listo? Sigamos. Ya, entonces aquí en el caso, como tenemos estas imágenes, aquí se hizo la disección en la safena al nivel del malleolo interno. En la segunda imagen podemos ver que se realiza la introducción del pliego extractor para la safena malleolar. Entonces, siempre que se pueda, esto se va a introducir, este dispositivo se va a introducir en la misma dirección que van las las válvulas venosas. Y eso lo va a extraer hacia la incisión inguinal, en donde se le coloca una especie de capuchón o cabezal, que es donde, como decir, se le va a cerrar para hacer el arrancamiento. En la tercera imagen ya se puede ver, en la siguiente imagen ya se puede ver cómo se realiza la extracción de la safena, que se realizó desde la incisión malleolar. Y por último, para esto donde ya se realiza el arrancamiento, hay que siempre comprobar que la vena se ha extraído entera, o sea, para que no se haya quedado fragmentos dentro del trayecto. Y como tenemos también que pueden existir complicaciones postoperatorias, pero la mayoría de las complicaciones van a estar siempre asociadas a inmunosupresión secundarias, puede ser a diabetes o edad avanzada o insuficiencias de otros órganos, como puede ser el riñón o el hígado. También se puede dar infecciones postoperatorias que se da en el área de la safenodectomía. También presenta varices residuales y microvarices, donde se pueden apreciar también telangiectasias y varices reticulares. También aquí puede presentar parestesias o disestesias también. Estas pueden durar incluso con un promedio de hasta un año, todos estos problemas. Y en el caso de la recuperación postoperatoria, que durante el proceso de recuperación de la safenectomía, una vez retirado ya el vendaje, el paciente deberá o debe realizar caminatas por lo menos cada 15 minutos, por lo menos de un periodo de 1 o cada 2 horas. Y también asimismo se sugiere al paciente que el uso de estas medias de compresión elásticas y también que adicional a esto, en el momento de dormir o de reposo, mantenga siempre elevado los miembros inferiores. Eso es todo de acuerdo a este tratamiento quirúrgico. Listo, entonces. Darwin. Doc se le silenció, no se escuchó lo que dijo. Darwin, por favor, ponga, ¿no me escuchan ahí? No. Ahí sí, Doc. Ahí sí, Doc. Ponga la diapositiva donde estaban los gráficos, no las fotos. Ya, entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces, primero es la incisión inguinal, ¿sí? A nivel de la safena. Entonces, ¿cómo sabe dónde está la safena? Por ecografía lo puede hacer, pero cuando ya hay más experiencia, solo le palpa el pulso femoral y 1 centímetro hacia adentro está la vena femoral común y ahí está llegando la safena. Entonces, diseca la safena y las ramitas de la safena en la ingle. Esta es, digamos, que es la safena. Le clampea aquí, le corta en la mitad y le liga los 2 extremos. Sí, tanto el extremo que viene de los tejidos blandos, por ejemplo, como el extremo que va hacia la safena. Carolina Gómez quiere hacer algún comentario. Hágalo. No, Doc, disculpe, es que me distraje un segundo. No importa, pero comente. No, Doc, obligada es a que comentar. justo, ya. Es que justo estábamos hablando de que nos ardían los ojos y mi amiga me dijo que me ponga lágrimas artificiales y que si es que ya me había cansado de llorar. Ya entiendo que están cansados, pero bueno, en tal caso vamos a terminar ahí y van a revisar esta técnica quirúrgica de la safenectomía. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana. Ya, Doc. Gracias.
Una cosa, en estos días les voy a mandar una tarea, ¿no? Que consiste en búsqueda de artículos y probablemente para algunos análisis de artículos. Listo, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.